1 de la carpeta del material 2. Denme un segundo mientras lo abro para poder compartirlo. Este es el caso. Vamos a ver qué nos dice. Dice: una empresa minera tiene una concesión de 40 parcelas y la siguiente expectativa de exploración mineral, para lo cual existen 3 posibles escenarios. Encontrar un yacimiento de 100 toneladas. Segundo, encontrar un yacimiento de 50 toneladas o no encontrar nada. Se sabe que las probabilidades de cada escenario son las siguientes. Encontrar el recurso más grande es de 10%, encontrar el recurso intermedio es de 30% y encontrar nada es 60%. O sea, el peor de los escenarios es el de no encontrar nada, es el más probable. La inversión fija para desarrollo es de 20.000. En el escenario 1 se requieren 20.000 adicionales distribuidos en 2 años. En el escenario 2 solamente se requeriría 10.000 para un año adicional. Todas las inversiones son depreciables en 5 años sin valor residual, activándose al inicio de cada periodo. En lo que respecta a la explotación, dependiendo de los recursos encontrados, se tienen los perfiles de producción. Año 1 al año 10, y ahí tenemos los distintos perfiles de producción. Cada tonelada producida tiene un precio de 8.000. Se espera que tenga un crecimiento anual desde el año 2 del 3%. En lo que respecta a los costos, se tienen costos directos de 3.000, costos fijos de 5.000 y un costo de remediación ambiental que debe incurrirse al concluir la explotación de 10.000, equivalentes al año 1. Es importante mencionar que todos los costos tienen un crecimiento esperado del 5%, vigente desde el año 2. Posibilidad de ampliación. En caso de darse el escenario 1, podría tener una inversión adicional de 15.000 el año 3 y permitiría cambiar el perfil de producción. Considerando un costo-oportunidad, determina el BAN del proyecto de forma determinística y estocástica. Ok, entonces vamos por partes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, voy a abrir un Excel y es entender el problema. Cuando digo entender el problema, vamos a tratar de graficar el problema. Ahora, bajo esta línea, bajo esta idea, ¿cuál es el problema? El problema es, vamos a tratar de dibujarlo. Yo tengo un escenario donde gano mucho, gano intermedio, pierdo todo. 0%, 0 recursos, 50%, 100%. Entonces, bajo esta lógica, si se diera la posibilidad de que yo encontrase el escenario de 100, tengo una chance más esa chance es de ampliar versus no ampliar.
Entonces lo que tenemos que hacer es armar este árbol que tiene las siguientes probabilidades: 10%, 30%, 60%. O sea, esto es lo que tenemos que tratar de entender y de armar. Esto es un nodo de probabilidades y este es un nodo de decisión. Bajo esta lectura, bajo esta dinámica, lo que tenemos es una secuencia en la que nosotros tenemos que ir estructurando y diseñando el proyecto para cada una de estas etapas. Entonces yo lo que voy a hacer es empezar por el primer proyecto, la primera opción del proyecto, que sería el caso del escenario 1. Para el caso del escenario 1, lo que voy a hacer, anotar acá, es la producción hasta el año 10. Tres, 8, 12, 16, 16, 16, 12, 9, 6 y 2. Entonces este es el escenario base, o el escenario menos probable, porque solamente 10% de chance de que ocurra, y bajo esta premisa, bajo esta idea, la idea es poder trabajar la secuencia que hay. ¿Cuál es la secuencia que hay o cuál es la estructura que hay? Básicamente sería el precio de 8.000 con un crecimiento de 3%. Un costo variable de 3.000, un costo fijo de 5.000 y un costo de remediación ambiental de 10.000. Y estos van creciendo al 5%. Pongamos todo en buenas unidades, que se vea bien. Bajo esta lógica yo voy a tener una producción que la voy a tener asociada a un factor de producción que va a ser 1. ¿Por qué va a ser 1? Porque va a significar que que durante ese año sí se produce o se puede hacer algo. En ese sentido, básicamente la idea sería que yo puedo calcular ingresos, que sería volumen por el factor de producción por el precio.
volumen por el factor de producción por el precio. Yo tendría costos variables, negativo, producción por factor de producción por costo variable, el costo fijo sería negativo 5.000 por el factor de producción. ¿Por qué lo multiplico por el factor de producción? Básicamente porque si yo decido que el año 10 no voy a producir, automáticamente se anula todo y ya no tengo más producción, por ende no tengo ni ingresos ni costos. Esto es particularmente importante para el costo de remediación ambiental, porque el costo de remediación ambiental se va a dar en el momento en el que yo ya no tenga producción. Es decir, yo puedo hacer la fórmula a partir del año 2 y digo, sí, el año pasado produje y este año sigo produciendo, no voy a tener el costo de remediación ambiental. Pero si dejo de producir, no, perdón, tendría que ser al revés. Si este año produzco y el siguiente voy a seguir produciendo, voy a poner 0. Caso contrario, voy a tener menos 10.000. Evidentemente esto va a ser 0 hasta el año 10, que ahí me carga el factor. Ahora, si yo esto lo corto el año 10, automáticamente pasa al año 9. Si corto el año 9, automáticamente pasa al año 8 y así sucesivamente. Entonces, esta fórmula es la que me va a ayudar a identificar de buena manera la secuencia y el momento en el que vamos a aterrizar esta dinámica. Ahora, hasta ahí yo ya podría ir teniendo alguna información como es el caso del EBITDA, pero me faltan las depreciaciones de la inversión. En este caso la inversión inicial es de 20.000, la inversión del año 1 es 10.000 y la inversión del año 2 es 10.000. Entonces yo tendría acá depreciación y amortización del año 0, del año 1, del año 2 y si hubiera del año 3. Entonces, arranco con 20.000 dividido 5. Eso va a ser durante 5 años. La inversión del periodo 1 es de 10.000, también durante 5 años. La inversión del momento 2 es de 10.000, también durante 5 años. Y si hubiera el año 3 alguna inversión, que no la hay, también replicaría 5 años más. ¿Por qué estoy dejando el año 3? Porque existe el escenario de posible ampliación. Por eso. De ahí que más necesito el IT. Menos 3% de este factor y le hacemos el gross up del IVA.
Ahí tendríamos la utilidad antes de impuestos y el IVA. Bueno, el IVA debería ser 25% de este valor siempre y cuando sea positivo. Y a partir de aquí tendría que irle quitando la compensación del IVA. Siempre y cuando sea negativa. Acá, por ejemplo, ya hay una pérdida, este valor ya no me genera IVA. Tengo la utilidad. Tengo la depreciación y amortización con signo cambiado. Pero sumatorio no. Claro, la suma de las cuatro. Y de ahí tendríamos flujo de operación. Listo, hasta ahí ya estamos. Lo bueno de esto es que puedo ir recortando el factor de producción, que es lo que me interesa. Cuando corresponda puedo quitar producción. Y cuando no, lo dejo tal cual. A partir de aquí ya vendría el flujo de la inversión, que sería la inversión en el momento 0, la inversión en el momento 1, la inversión en el momento 2 y en el momento 3. La inversión en el momento 0 es de 20.000, pero como estoy trabajando en el año 1, tendría que ser por 1.1, más 10%. Eso se va a netear después con valor presente. De ahí la inversión del año 1 sería de 10.000, la inversión del año 2 es 10.000, la inversión del año 3 es 0. Como no tengo capital de trabajo ni recuperación de nada, este sería el flujo de inversión. Y me da como resultado el flujo de caja libre o flujo de caja simplemente. Y aquí podemos sacar el van al 10%.
Por ejemplo, ¿para qué me sirve tener esto armado de esta manera? Me sirve para que yo pueda decidir si vale o no la pena producir el año 10 o el año 9. Entonces, fíjense, el BAN ya es 174, 182, 183. Sí, me conviene mantener la producción hasta el año 10. Eso es lo que me está diciendo esto. Porque va en aumento, ¿no? Exacto. Entonces, tengo toda esta secuencia que es para el caso de el escenario 1, que es encontrar la producción de 100.000. Ahora, la gran ventaja que tenemos de haber armado esto de esa forma tan ordenada es que puedo generar el escenario 2. ¿Y cuál es el escenario 2? Es lo mismo pero con menos producción. Entonces la producción acá es 3, 5, 8 durante 4 años. De ahí es 4, 3, 2, 1. ¿Hay diferencias? Sí. Este escenario demanda menos inversión, es decir, esta inversión de acá no va, por ende tampoco va toda esta depreciación de aquí. No va. Ahora, tengo un valor de un BAN de 70.000, pero si yo corto la producción el año 10, ¿será que ayuda? Mejora. Si corto el año 9, ¿mejora? No. El año 9 lo tengo que dejar, el año 10 no lo tengo que dejar. Pero ustedes me dirán, oye, pero el año 10 te da negativo el flujo. Sí, me da negativo, pero es preferible tener ese flujo negativo que no tener los efectos de BAN. Porque incluso si me quedo con puro flujo positivo, fíjense que el BAN se cayó a 67.000. En cambio, si tengo los negativos más lejos, puedo jugar con un BAN positivo mayor. Entonces, ese sería el escenario número 2, que sería la producción de 50.000. Este escenario tiene una chance de ocurrencia de 10%, este escenario tiene una chance de ocurrencia de 30%. Ahora, el escenario 1 con ampliación. ¿Qué pasa con el escenario 1 con ampliación? Básicamente es otro nivel de producción, distinto, pero con más inversión. 3, 8, 16, 25. Y 25 se repite 2 años. De ahí es 15, 5, 3, 0 y 0. Y tengo que aumentar depreciación acá. Ah, no, es 15.000, ¿no? 15.000 dividido 5. Sí, 15.000 el año 3. Entonces, obviamente acá me da un valor mayor, 183 versus 187, pero tengo acá producción negativa o flujos de caja negativos que los puedo cortar. Este año no, y fíjense, subió a 190, este año tampoco, subió a 194, este año si lo corto baja a 190, entonces me conviene tenerlo hasta acá. Entonces, esto que acabamos de hacer es lo que se conoce como el corte económico. Que es encontrar el mejor momento en el que me conviene cerrar el proyecto.
mandatorio es el indicador del banco para esto. Sí, sí o sí, el máximo van es el que dirime en qué año deberíamos cortar. Corte económico de uno. Corte económico. Ahora ya podemos armar el escenario, ya podemos armar la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? La secuencia es la siguiente. Yo tengo las tres opciones, ¿se acuerdan? Vamos a tratar de dibujarlo un poco mejor. Tengo las tres opciones. O aquí está. Tengo las tres opciones. ¿Cuánto vale el escenario de ampliar? El escenario de ampliar vale 194. El escenario de no ampliar vale 183. Entonces, bajo esa lógica, ¿cuál de los dos escenarios me conviene? ¿Ampliar o no ampliar? Obviamente me conviene ampliar. Por lo cual yo tacho esta rama y automáticamente corto el árbol de decisión. Eso quiere decir que el valor de esta rama de 100 es de el máximo valor entre estos dos, que en este caso sería 194. El valor cuando vale 50 es el escenario 2, tiene un valor de 71. Y cuando vale 0 es negativo 20.000. ¿Por qué negativo 20.000? Porque yo tengo que invertir sí o sí para poder trabajar en el área, independientemente del resultado. Entonces acá el caso me decía, la inversión fija para investigación es de 20.000. En el escenario 1 se requieren 20 adicionales, en el 2 solamente 10. Entonces, bajo esa lectura, sí o sí yo tengo que incurrir en estos 20. Entonces, ahora, ¿cuál es el valor esperado o BANE de la operación? El BANE de la operación sería este valor por 10% más este valor por 30% más este valor por 60%. Y ese es el resultado del árbol de decisión. Entonces, ¿me conviene hacer el proyecto? La respuesta es sí. Pese a que tengo 60% de probabilidad de no encontrar nada, sí me conviene hacer el proyecto. Esa sería la lectura que podemos tener en este caso. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario al respecto? Entonces lo que estamos viendo es una aplicación de árboles de decisión. Es un proceso de árboles de decisión. Ahora, me dice, encuentra la respuesta de manera determinística. Esta es la forma determinística. Después me decía, encuentra la respuesta de manera estocástica. Vamos a ver cómo funciona la forma o la manera estocástica. La manera estocástica evidentemente implica un análisis de probabilidades que bien lo podemos trabajar con los siguientes escenarios. Yo puedo decir escenario
1 y me va a traer como resultado el BAN me va a traer 194. Veo una pregunta en el chat, si podría volver a explicar el BAN al 10%. Claro, como en este caso no tenemos la inversión del año 0, sino todo está cargado a partir del año 1, la función sería BNA al 10% de todos los flujos. Y automáticamente me traería todo al valor presente. El otro BANE sería trabajar con las probabilidades. Por eso yo les decía, acá es el 10% de probabilidad de tener un BAN de 194, el 30% de tener un BAN de 71.000 y el 60% de tener un BAN negativo de 20.000. ¿Ok? Pero el BAN al 10% simplemente sería esto porque no hay una inversión del año 0. O sea, la inversión del año 0 la capitalizamos al año 1 para poder traerla a valor presente. Y esto aplica a los tres escenarios, ¿no? Ok. ¿Qué hacer con esto? Escenario 1, 2, 3. Fíjense que en función de cómo se mueve esta celda, cambia el BAN. Entonces me piden que analice esto de forma estocástica. ¿Qué significa eso? Crystal Ball. Entonces vamos a Crystal Ball, definir su posición, y aquí buscamos función personalizada. ¿Qué significa esto? Que cuando aparezca 1 va a tener una probabilidad de 10%. El valor 2 va a tener una probabilidad de 30%. El valor 3 va a tener una probabilidad de 60%. Entonces, esa es la secuencia que estamos viendo y discutiendo. La celda de salida sería esta. Y de ahí escorrer la simulación. Que la simulación va a ser simplemente una réplica de esto. Hay un 60% de probabilidades de tener 20.000, hay un 30% de probabilidades de tener 71.000 y hay un 10% de probabilidades de tener 194.000. ¿Cuál es el valor esperado de forma estocástica? El promedio. Preferencias gráfico, tipo de gráfico, media. Y me da 28.576, un valor muy parecido al que tenemos acá. Entonces, el análisis de carácter, aquí yo lo voy a copiar el gráfico para hacerlo sencillo. El análisis de carácter estocástico es este que acabamos de ver. Esa vista más la opción media, ¿no? Sí, Ese sería la respuesta estocástica. exactamente.
Entonces, esa sería la solución al problema. Evidentemente no a todos nos va a salir lo mismo, nos va a salir distinto porque son simulaciones, pero a todos nos va a salir 28.000 y fracción. Entonces más o menos estamos hablando del mismo valor para todos los casos. Lo cual es positivo porque estamos frente a una situación en la que tenemos una visualización al alza, una visualización positiva del proyecto del BANE en este caso. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Por favor, los escucho. ¿Está clara la secuencia de cálculo? ¿Esta de acá? ¿Sí? Doctor, toma la con ampliación porque esa es la que, con la que se definió, ¿verdad? Claro, tomo la de la ampliación porque entre las dos opciones la mejor es ampliación. Ampliación, entonces la sobrepone anterior a esa, ¿no? 194. Exacto. Ya. Ok. En el, en el Entonces, caso ese de la sería inversión, el disculpe, caso 1. Sí, en el cuadro, ¿de dónde sacan los datos de los años 2 y 3? Disculpe. de los años 2 y 3, ¿cuál? Para Acá. la, sí, para la amortización. Básicamente tengo la depreciación inicial que es 20.000 sobre 5 años y acá me dice el caso que para el escenario 1 tengo 20.000 adicionales distribuidos en 2 años. Eso quiere decir que es 10.000 y 10.000. Está bien, eso era. Gracias. No hay de qué. Es básicamente esta función de acá abajo es la que se representa aquí arriba. Básicamente. Y esto sería el ejercicio de árbol de decisión que voy a guardarlo para después poder compartirlo con todos ustedes. No sé si hay alguna pregunta adicional antes de que pasemos de caso. Sí, no sé si hay alguna pregunta adicional. Creo que alguien está con micrófono abierto. No sé si tiene alguna pregunta o solo se le da el micrófono. Ok. Perfecto. Entonces pasemos al ejemplo o caso número 2. Recordemos que este ejemplo que acabamos de armar es un árbol de decisión, el cual nos está permitiendo evaluar distintas combinaciones, distintos posibles escenarios detrás de esta secuencia de datos que estamos tratando de visualizar. Ok. Vamos al caso número 2. Vamos a ver qué dice el caso 2. Es igual otra evaluación de proyectos, pero tiene algunas particularidades importantes a la hora de mostrarse. Dice, una empresa farmacéutica planea iniciar la investigación de un nuevo fármaco.
estima que le tome 3 años de investigación demandándole una inversión de 100.000 por año. La probabilidad de encontrar resultados favorables en una primera etapa es de 40%, pero solo se conocerá después de un periodo de pruebas de 1 año. Las pruebas costarán 50.000. Todas las inversiones se pueden depreciar en 5 años. En caso de tener éxito, la empresa puede tener ingresos asegurados durante 10 años. Los mismos estarán regidos por un patrón de movimiento geométrico browniano de la siguiente forma, y ahí nos da una secuencia. Los costos están gobernados por igual un patrón geométrico browniano con las siguientes características, y ahí nos da otra fórmula, de los cuales el 70% son costos variables. En caso de tener éxito, una vez transcurridos 5 años de comercialización del producto, se puede incrementar el ingreso 2.5 veces, pero esto requeriría una inyección de capital de 1.500. Considerando el costo de oportunidad del 12%, determine el BAN de forma determinística y estocástica. Bueno, primero que nada, ¿qué es un proceso browniano? Un proceso browniano corresponde a una secuencia de crecimiento en la que se tiene un factor que se llama DW, y ese DW es una normal estándar. ¿Qué significa una normal estándar? Media 0, desviación 1. Entonces lo que tenemos que construir, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es justamente la idealización de este problema, de esta secuencia de problemas, tal como lo estamos visualizando en este ejemplo para este caso. ¿Cómo funciona esto? Vamos, por favor, ¿cómo funciona esto? Básicamente de la siguiente manera. Tengo un flujo de 3 años de inversión y un cuarto año de prueba. Flujo de inversión. A esto le tengo que ir adicionando la secuencia de ingresos y de costos. La secuencia de ingresos sería para el año, durante 10 años, dice, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 años. Entonces durante 10 años yo voy a tener ingreso, un ingreso base, un crecimiento y una volatilidad. El ingreso base es 250. El crecimiento es 0.05. La volatilidad, que es el factor que multiplica a DW, 0.02. Y ahí tendríamos la forma de calcular, me falta DW, que vamos a asumir de que es 0 de momento.
Y esto debería funcionar de la siguiente manera. El ingreso debería ser 250 por el exponente de este valor por el tiempo, que sería 5 menos 4 en este caso, porque estamos partiendo de que este sería el año 1, menos este valor, más la volatilidad por DW. Entonces estoy simplemente representando la fórmula tal cual está en el caso. Esta es la fórmula tal cual del caso. Evidentemente esto es una distribución normal, entonces acá vamos a discutir después cómo lo podemos trabajar, cómo lo podemos simular. Pero ahorita estos son los valores que pueden aparecer. De ahí tengo el costo. El costo base es 100. El crecimiento es 0.07. La volatilidad es 0.04. DW asumiremos que es 0. Bajo esta lógica, tendríamos que replicar la misma secuencia. Exponencial de este valor por el año menos 4 menos este mismo valor más volatilidad por DW. Arranca en 100 y termina en 185. Ok. A esto tenemos que agregarle lo que son las depreciaciones, que en este caso las depreciaciones deberían arrancar desde la secuencia del primer año productivo. Que sería en este caso depreciación y amortización la suma de todo esto sobre 5. 1, 2,
3, 4, 5. El costo, perdón, antes que me olvide, el costo debería venir con negativo, me estaba olvidando del signo. De ahí también tengo el IT. El IT es el 3% del ingreso con Gross Up. Sí, 3% del ingreso con Gross Up. Esto igual lo voy a poner en negrita. Está. Y aquí ya podríamos tener la utilidad antes de impuestos, el impuesto, la utilidad después de impuestos. Utilidad antes de impuestos, ingreso, costo, depreciación, IT. El IVA sería menos 25% de estos valores. Y la utilidad después de impuestos sería esta suma. Ya vamos a ir separando por colores un poquito esto. Ahora, el IT debería ser este valor menos el IVE que se pagó el año anterior, siempre y cuando sea negativo. Esto entonces es cuestión de irlo jalando y el IT se va a ir volviendo cero. Listo. Tengo el flujo de inversión. Necesito llegar al flujo de operación. Vamos a achicar un poco la celda. Necesito la depreciación y amortización con signo cambiado. Y eso me va a dar el flujo de operación. Tengo el flujo de inversión, el flujo de operación y ahora ya puedo tener el flujo de caja. Bueno, con un costo de oportunidad del 12% ya puedo saber cuánto vale el BAN. Me da 224.97 positivo. Ahora, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con los DW? Ahorita lo he puesto 0.
Pero la realidad es que esto debería tener valores, debería tener secuencia. ¿Cuál es la secuencia que debería tener una distribución normal con media cero, desviación 1? Media cero, desviación 1. Entonces acá lo que debería hacer es crystal ball, desviación, una normal con desviación media cero, desviación 1. Y esto debería replicarse para todos los casos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada vez que yo simule, genere un escenario y por ende genere un distinto valor de van. Como me piden el valor esperado es la media de este van de acá. Ese sería el van de todo el negocio y yo debería sacar el promedio y ya que estamos los percentiles. Entonces el valor esperado promedio es de 224.83 y tengo los otros percentiles que me ayudan a entender un poquito la distribución, pero el dato central y más importante es la secuencia de la media que estamos encontrando acá. 224.83 como valor de referencia para nuestro análisis. Este es un caso. Vamos a charlar ahorita del otro caso. ¿Por qué digo es un caso? Porque dice, en caso de tener éxito, una vez transcurridos 5 años de comercialización, se puede incrementar el ingreso en 2.5 veces, pero se requerirá una inyección de capital de 1.500. Entonces acá podemos tener otro escenario. Este puede ser el escenario 1. El escenario 2 sería una inversión después de 5 años de producción, 1, 2, 3, 4, 5, de 1.500. Y el ingreso habría que multiplicarlo por 2.5. Acá, por supuesto, tendríamos que tener una depreciación también de este valor. Y ahí está. Ok. Bajo esta dinámica, si yo simulo, ¿qué debería suceder? Voy a tener el van original, que es este de acá,
de 224. Y voy a tener otro van que va a tener un valor esperado de 400, casi 420. Entonces, acá lo importante es elegir entre cuál de las dos opciones nos interesa, el escenario 1 o el escenario 2, porque esto también tiene un árbol de decisión. ¿Cuál es el árbol de decisión? El árbol de decisión sería yo tengo éxito y si tengo éxito puedo ampliar o no ampliar. Y el escenario negativo sería no tengo nada y pierdo la inversión de los 3 años, que sería el escenario número 3. ¿Cuál sería el escenario número 3? Básicamente borro todo esto. Y ahí tengo un van de 240 negativo, que sería el valor presente de estos valores de acá. Vamos a tratar de borrar acá, que no quede nada de Crystal Ball en esta hoja. Que no quede nada de Crystal Ball. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Ya vimos, si yo amplío, el valor es de casi 420. Si no amplío, el valor es de 225. Si me va mal, negativo 240. Entonces, esta rama, ¿cuánto vale? Vale el valor más alto de estos dos. Vale el valor más alto de estos dos. Esta tiene una probabilidad de ocurrencia de 40% y esta tiene una probabilidad de ocurrencia de 60%. El BANE entonces esperado sería de 23. Ahora lo interesante de esto, lo interesante de este árbol que acabamos de armar, es que podemos también aplicarle Crystal Ball a este árbol. Y puedo ver cuál es la probabilidad de que el BANE sea viable o positivo. Ahí tengo el BAN
de 420, el BAN de 225. Y aquí tengo el BANE de esta secuencia. Previsión gráfica, media, me da un promedio 23. Positivo, lo que quiere decir que vale la pena avanzar y seguir con este proyecto. Esa sería la lectura que podemos tener de esto. Ese sería el árbol de decisión. Y acá crear informe completo para que nos bote lo que necesitamos. Ahí está el BAN de 225, acá está el BAN de 420, aquí está el BANE de 23, con todas las posibilidades y ajustes de distribuciones normales. Entonces esa sería la resolución del segundo caso. Otro árbol de decisión, esta vez mezclado con análisis de probabilidad. Dudas, preguntas, consultas. Ok. Si no hay dudas, guardo este caso número 2 y vamos a nuestro coffee break de 10 minutitos y al retornar charlamos del caso 3. Número 3. La idea de este caso es buscar la mejor manera de optimizar una cartera de proyectos para bajar la necesidad de financiamiento. Entonces veamos un poco cómo viene el caso. Una empresa dedicada a la exploración y explotación de hidrocarburos está analizando una secuencia de proyectos que debe considerar en su plan quinquenal. Actualmente la empresa tiene un flujo de caja asociado a sus actividades ya realizadas, detallado a seguir. Y ahí está el flujo de caja. Con un flujo base de 90, 105, 75, 55, 35. La cartera de proyectos de la empresa incluye 5 proyectos de desarrollo y 3 exploratorios de alto riesgo con una probabilidad de éxito del 20%. La estrategia de la empresa ha definido que por lo menos se deben realizar 3 proyectos de desarrollo y 2 exploratorios. Asimismo, se sabe que la empresa no puede diferir la ejecución de los proyectos en más de 3 años. Caso contrario, sería causal de incumplimiento de contrato.
A seguir se detallan los flujos previstos de cada proyecto. Estos son los de desarrollo, estos son los de exploración. Se pide determinar los proyectos para minimizar la necesidad de financiamiento bajo los escenarios de caso fracaso y caso de éxito. Entonces, caso fracaso es sin esta parte. Bueno, ¿cómo funciona esta secuencia? Lo primero que tenemos que hacer, evidentemente, es la construcción de los flujos de caja desde la base. Para eso abrimos un Excel nuevo. Y anotamos los flujos de caja para tener la base. Año del 1 al 5. $90, $105, $75, $55, $35. Un segundo, voy a ver qué pasó con la pantalla. ¿Tengo que compartirlo? Sí. A ver. Ya, ahora sí. De ahí tenemos los flujos de desarrollo, proyecto A, proyecto B, hasta el E. Y los flujos de caja son menos 20, menos 60, menos 5, menos 15, menos 40. Dos, 4, 1, 3, 5. La idea es transcribirlo tal cual los proyectos. Esto es exploración, perdón, desarrollo. Exploración, proyecto XA, proyecto XB y proyecto XC. Caso de éxito lo dejamos para después, entonces hagamos primero el caso de fracaso. Menos 30, menos 70, menos 25, menos 50, menos 20, menos 100. Si yo hiciera todos los proyectos al mismo tiempo, necesitaría muchísimos recursos. Nomás el primer año necesitaríamos 125. Es una locura, es mucho dinero. Entonces la idea es cómo organizo esto de forma tal, que yo pueda decidir qué proyectos hacer y cuándo hacerlo. El hacer o no hacer es fácil, es multiplicar por ceros y uno, pero el mover el proyecto, esa es la parte un poquito más complicada. Entonces, por ejemplo, en este caso sería buscar B
sería esta la matriz de acá. Ah, no, valor buscado sería el año menos el desvío. Desvío. Entonces supongamos que acá va a ser desvío de un año, es decir, este proyecto debería empezar acá, menos 20, 2, 2, 1. Eso significa el desvío de 1. Ahora, ¿cómo funciona esta secuencia? Yo puedo poner buscar B, no sería buscar H, perdón, valor buscado, el año en el que se encuentra, menos el desvío. La matriz de búsqueda es toda esta. Indicador de fila sería 1, 2, 3, la tercera fila. Ordenado, coincidencia exacta. Y fíjense lo que me arroja. A ver si hay algo que no está bien. Sí, esto no está bien. Fíjense que si le pongo desvío 1, automáticamente me trae el flujo movido un año. Si le pongo desvío 2, me corre el flujo 2 años. Desvío 3, desvío 0, me trae el proyecto completo. Entonces, esta fórmula es tremendamente importante porque nos va a ayudar a poder identificar en cada caso los proyectos que correspondan. Lo que sí es importante es colocar la función si error para que en caso de error me coloque 0 en vez de estarme dando valores que no corresponden. Entonces ahí ya está, aparece 0 en vez de error. 0 en vez de error. 0 en vez de error. ¿Qué más tenemos que hacer? Hacer la opción de hacer o no hacer el proyecto. Aquí asumiremos que sí se va a hacer, entonces multiplica todo este flujo por 1. Si le pongo 0, se borra todo. Entonces, esta fórmula es la función madre para poder trabajar. Con esta fórmula vamos a poder nosotros manipular esto. Entonces, yo copio la fórmula y acá debería funcionar esto para el proyecto número 2 o proyecto B, que sería la fila número 4. Desvío 0 y sí se hace. Y fíjense, copió tal cual, proyecto 604565, 60 negativo 4565. Si le pongo desvío 1, el proyecto se mueve. Le pongo desvío 2, el proyecto se mueve. Vamos a dejar todo con desvío 0 y que sí se hace. Esto simplemente es copiar la expresión y cambiarle el número de fila. Probamos y funciona.
Funciona a la perfección. Fila 7. Fila 8. Fila 9. Y fila 10. Si hay desfase de 3 años, se mueve, perfecto. Se mueve, se mueve. Eso es lo que me interesa, que esto se mueva. ¿Y cómo me va a dar esto resultado? Me va a dar resultado un flujo de caja. Y este flujo de caja lo que vamos a hacer es acumularlo. Y acá la pregunta es cuál es la necesidad de financiamiento. La necesidad de financiamiento sería el mínimo valor de toda esta línea. Entre mínimo y cero para ser correcto. Entonces yo necesito 225 pesos para poder financiar esto. Esa sería mi necesidad de financiamiento. Ahora, bajo esa premisa, ¿cómo hago para optimizar esto? Primero que nada tengo que contabilizar cuántos proyectos de desarrollo tengo. Tengo 5. Según el caso tengo que hacer por lo menos 3. ¿Cuántos proyectos de desarrollo de exploración tengo? 3. Tengo que hacer por lo menos 2. Ok. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar una estrategia usando Solver para que nos dé cuál es el valor adecuado del financiamiento o cuál es la mejor combinación para que este financiamiento sea lo más bajo posible. Idealmente que sea 0. Entonces nos vamos a ir a Datos Solver. Siempre acuérdense, si no tienen Datos Solver, el camino para habilitarlo es Archivo, Opciones, Complementos, Complementos de Excel IR, y ahí debería estar tiqueado Solver. Ahora, ¿qué hago con Solver? Básicamente le tengo que decir, mira Solver, yo quiero que esta celda sea lo más pequeña posible. Minimización. Quiero cambiar las celdas de las variables. ¿Qué variable? Estas de acá. Sujeto a restricciones. ¿Qué restricciones? Que esta cantidad de proyectos sea por lo menos estos valores. ¿Qué otra restricción?
que los desvíos no pueden ser más de 3 años. ¿Qué otra restricción? Que los desvíos solo pueden ser números enteros. No hay 2.5 años, no hay 1.5 años, no hay 0,8, no. Es 0, 1, 2, 3, nada más. Y finalmente el hacer o no hacer también es un número entero, pero más que entero es binario. Es hago o no hago el proyecto. Le damos a aceptar y ahí deberíamos tener completo el escenario. Le damos resolver y fíjense, financiamiento cero, hago 4 proyectos de desarrollo, hago 2 proyectos de exploración. Los proyectos de exploración que hago tienen un desfase de 1 año y de 3 años. Y con eso, asunto resuelto, no necesito financiamiento externo. Para eso sirve Solver. Esa es la aplicabilidad que tiene Solver. Es la capacidad de darnos respuesta rápida a esta secuencia de información que estamos teniendo. Entonces a esto lo llamaremos caso fracaso. Ahora, vamos con el caso de éxito. ¿Qué es el caso de éxito? Es más inversión en la parte exploratoria. El caso de éxito, ¿qué es lo que tiene? Básicamente, inversión extra. Si yo decido hacer todos los proyectos sin desfase o sin desvío, fíjense, la necesidad de financiamiento aquí es enorme, es gigantesca. ¿Por qué? Porque necesito muchísimos fondos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Correr nuevamente la secuencia datos solver y de acá, esta secuencia que estamos viendo, que la voy a copiar para que la tengamos nosotros en nuestro Excel. Me debería dar una respuesta también buscando el 0. Y ahí está, con eso conseguimos tener financiamiento 0. Prácticamente reduzco otro proyecto, me quedo con solo 3 proyectos de desarrollo. De los 3 proyectos de desarrollo que hago, uno lo difiero 3 periodos o 3 años, ¿sí? Y me quedo con 2 proyectos de exploración diferidos 1 año y 3 años. De esa forma, mi nivel de financiamiento queda en 0. Y esa es la respuesta al caso número 3. ¿Cómo o cuál es la función de esto? Creo que lo más importante del caso es la secuencia, que la estoy pegando acá para que la tengamos, de Solver. La secuencia de Solver. Y lo más importante es esta fórmula, que es esa fórmula la que permite darle movilidad a la cartera de proyectos. Y gracias a esa fórmula es que yo puedo cambiar y ajustar toda la secuencia de información disponible.
Hasta ahí. Dudas, preguntas, consultas, por favor. Ahora, en la práctica tenemos que tener unos datos parecidos, o sea, no me refiero a lo mismo, sino que algo paralelo como para poder aplicar esto. Sí, en la práctica normalmente deberíamos tener la cartera de proyectos bien armada para que se pueda trabajar en esa secuencia. O sea, decir, necesito esta tabla, la de arriba. Esta la necesito. El flujo por año. Exacto, El flujo por año. ¿Okay? por proyecto. Por proyecto. Y sí o sí, todos los proyectos tienen que ser los mismos años. 5 años, digamos. No necesariamente, pueden ser más periodos, pero ahorita como estamos evaluando un plan quinquenal, es solamente durante 5 años. Ya. No me refería que si tal vez un proyecto es 3, después otro 4, después otro 5. Se puede, Se puede igual. se puede. A ver, veamos aquí una consulta en el chat. Diferimiento se refiere a esperar el tiempo de ejecución del proyecto, es correcto. Sí, básicamente es desviar el proyecto 3 años, es decir, no lo arranco el año 0, el año 1, perdón, lo arranco 3 años después, es decir, el año 4. A eso no me refiero con el diferimiento. ¿Alguna otra pregunta, duda, consulta o comentario respecto a este mecanismo? Insisto, la parte más importante es esta de acá. Ese es el corazón del modelo. Si entendemos el corazón del modelo, la secuencia del modelo, la parte lógica, vamos a poder entender esto de forma bastante clara. Ok, bueno. Si no hay dudas, señores, quedamos aquí y nos volvemos a encontrar el jueves para seguir discutiendo casos de aplicación. Todos los casos los estoy colocando ya en la carpeta de avance con la fecha del día de hoy para que puedan hacerle seguimiento. Doctor, pero ¿me lo podría pasar su correo? El correo, claro, es juansubirana@upsa.edu.bo. juansubirana@upsa.edu.bo. Vi que sacaron un programa, no sé si fue acá, para no financieros. Un segundo, veo una pregunta en el chat antes que nos vamos. ¿A una empresa agropecuaria qué tiempo les recomienda proyectar el plan de inversión? Mínimo 3 años. De 3 a 5 años, pero mínimo 3. Para poder capturar algún tipo de ciclo. Me preguntabas un programa para no financieros. Sí, no sé si fue acá, la UPSA creo que es bueno. Hay un curso de finanzas para no financieros. Sí, ¿no? Igual Sí, acá, ¿no? sí, es en Senace, un piso, bueno, 2 pisos más abajo. ¿Y ese se trata de? Básicamente introducción a la finanza. Es bastante introductorio para personas que no tienen una formación financiera. Bueno, Sí, sí, la verdad que por lo menos tiene buenos comentarios. este de acá, lo van a repetir.
Este anualmente se repite, una vez por año se da. Ok, nos vemos el jueves, señores, amigos del Zoom, que estén bien, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.